Hola, ¿qué tal? Colaboradores de la luz, miembros de esta gran familia humana y hermanos índigos, sean bienvenidos a este canal, El Despertar del Ser. Y en esta ocasión vamos a iniciar esta travesía por medio de las redes sociales, particularmente por este trampolín cósmico como lo es el YouTube, con un tema por demás interesante que es justamente el despertar del ser. Es importante recalcar que el tema despertar del ser obedece a una teoría de un servidor que lleva como plataforma en un inicio la activación del ser. Le dimos como título comercial el despertar del ser justamente para poder llegar un poquito más a las conciencias en general de las sociedades. Pero justamente la activación del ser o cómo iniciamos en esta travesía maravillosa por despertar lo más sublime y lo más excelso de nuestro interior, justamente obedece a una teoría que llevamos últimamente más de 15 años trabajando en ella. Y primeramente para iniciar en este maravilloso mundo del YouTube, quisiéramos marcar una diferencia muy pero muy estrecha justamente en lo que es el despertar de la conciencia y lo que es el despertar del ser. Primeramente, ¿por qué tiene que despertar la conciencia? Es importante entender que la conciencia tiene que ser despertada una vez que se ha dormido. Y aquí es importante que entendamos cuándo es cuando nuestra conciencia ha dormido. Hay que entender que una conciencia adormecida, una conciencia dormilada, no es otra cosa más que la ausencia de entendimiento cósmico, la ausencia del conocimiento de nuestra misión, del conocimiento de nuestras singulares, de la formación de nuestra personalidad, de la formación de nuestro carisma, de nuestro carácter, de todas estas manifestaciones virtuosas que tenemos todos los seres humanos y que justamente no se pueden activar porque nos depositamos en un sistema masificado. Y cuando digo depositamos es que de alguna manera u otra nosotros también somos participantes justamente en la inserción a este sistema basado en el miedo y por tanto un sistema también de enajenación y de masificación del individuo. Entonces, cuando somos niños, en determinado proceso de nuestra etapa es justamente cuando a través de los ejemplos que nos van dando nuestros padres, a través de las mermas en educación de todos aquellos que se hacen denotar como nuestros tutores, entonces de a poco esta maravillosa y majestuosa capacidad virtuosa que tenemos todos los seres humanos, sobre todo cuando somos niños o más cuando somos niños, de a poco se va adormilando. Hay que recordar primero que de niños absolutamente todos los individuos de este planeta sacamos lo mejor de nosotros. Un niño es colaborador por naturaleza, un niño es solidario por naturaleza, un niño es capaz de recurrir al perdón de una manera magistral sin necesidad de que alguien se lo diga. Si tú te das cuenta y ves a dos niños que están peleando o que tienen un conflicto por lo que sea, en determinado momento el conflicto se soluciona cuando el niño va y se le acerca a otro y sin necesidad de pedir perdón o sin necesidad de pronunciar la palabra perdón, ambos vuelven a regresar al momento armónico donde se encontraban. O justamente cuando nos encontramos a niños, por ejemplo, en algún parque que no se conocen, que nunca habían tenido relación alguna, de inmediato ellos van y comienzan por el simple hecho de saberse similares y semejantes a crear una relación a partir de la nada. Ni siquiera se necesita que los niños tengan el mismo código comunicacional o que hablen el mismo lenguaje. Hemos visto un montón de casos donde niños extranjeros o donde niños que hablan lenguajes distintos comienzan a ejercer justamente esta parte humana que es la capacidad de empatía con otro semejante y al mismo tiempo comienzan a establecer vínculos emocionales. Es justamente lo que determina lo extraordinario, lo excelso y lo virtuoso de los niños, que crean vínculos emocionales con el mundo que les rodea de una manera armónica y sin necesidad de crear prejuicios. Conforme va pasando el tiempo y decimos, y este sistema nos va contagiando a través de nuestros padres, la hipocresía, el miedo, el sistema del triunfalismo, y con ello de pronto nos van insertando, adormilando cada una de estas virtudes, y estas virtudes de ser herramientas para poder expresarnos y poder crear vínculos con el mundo que nos rodea y con ello colaborar a crear una mejor realidad, pues parece todo lo contrario. Nos vamos ensimismando, nos vamos replegando y regresamos justamente al modo inicial en que la humanidad comenzó esta travesía por la vida, que es nuestro modo primitivo, o a lo que hoy le podemos llamar como el egoísmo, que en otros términos en realidad es el culto al yo, o el exceso de yo,
o la masificación o la potencialización negativa del yo. Y de ahí detonan los vicios y detonan las adicciones y detonan todo aquello que conocemos como el ser humano masificado. En determinado momento, en futuros videos, por supuesto, vamos a hablar de el término masificación del individuo y cómo de alguna manera u otra, a través de cuadrantes que nos dictan qué hacer, qué pensar, qué sentir, cómo vivir, cómo vestir, cómo crear nuevas ideas, nos van de una manera u otra dividiendo entre nosotros esta capacidad extraordinaria que tenemos los seres humanos de manera natural, que es convivir en grupo, que es tener una tribu, una manada, de pronto se va absorbiendo y va quedando dejada de lado. Y en lugar incluso de comportarnos como mamíferos que somos de manada, nos comportamos como insectos, porque ya ni siquiera al nivel mamífero es que se ha reducido nuestra capacidad y lo extraordinario del ser humano. Dejamos de llamarnos seres humanos, con lo que eso representa, la palabra ser, la máxima expresión del yo, o el yo soy, y el humano justamente representa la parte instintiva, la parte empoderada, la parte primitiva del ser. Pero el ser, sin esta facultad que nos permite expresar lo mejor de nosotros, pasamos a ser solamente humanos, es decir, mamíferos de manada. Pero aún así, el humano convencional en modo masificado cada vez se va masificando más, es decir, en masa del término, se comporta más como un masacote que solamente comunica con otro su sentir y su pensar cuando está movido por los instintos más bajos. En este caso nos sumamos a las voces colectivas cuando estamos molestos, cuando nos indignamos por cuestiones que a veces no nos corresponde y queremos ser jueces y verdugos, y bueno, comenzamos en un montón de desorden, y justamente el desorden o la desarmonía trae como consecuencia el caos en el que hoy vivimos. Es decir, este sistema basado en la masificación del individuo a través de adormilarle sus virtudes, sus potencialidades, sus dones, sus facultades, crea como consecuencia que el individuo, de ser un ser extraordinario lleno de virtudes, se convierta solamente en un número más al cual se le debe de manipular y se le debe de dictar qué hacer, qué pensar, qué sentir y todo lo demás, con los fines que todo el mundo sabemos y que en futuros videos los vamos a ir decodificando. Este sistema nos tiene sumergidos. Y justamente con nuestra familia o los que consideramos los nuestros, es decir, mi familia, mis amigos, mis conocidos, mis allegados, el término mí obedece justamente a la insinuación de este egoísmo que dicta el exceso al yo o el culto al yo. Pero cuando no estoy con mis amigos, con mi familia, con los míos, con mis allegados, me comporto como un insecto. Ojo, ¿por qué como un insecto? Porque los mamíferos, todos los mamíferos gregarios, es decir, de manada, cuando tienen contacto con otros similares y con otros semejantes, se acercan para reconocerse. Podemos ver incluso con los animales, cuando no están contaminados, también porque los animalitos también se masifican, sobre todo las mascotas. Recordemos que las mascotas son una extensión del humano en general, y que la mascota de alguna manera va a adoptar características y comportamientos justamente del dueño que le posee en ese sentido. Y de esta manera, los animalitos cuando no se conocen, no están masificados, sobre todo los animalitos que están en modo salvaje, pero no primitivo, como lo son los perros que andan, por ejemplo, en la calle. Entre ellos, cuando no están defendiendo un territorio y comienzan a conocerse, denotan de inmediato que son reconocibles, que son semejantes, y comienzan a olerse, comienzan a olfatearse, comienzan a reconocerse como similares, y sobre todo qué característica tiene tal o cual animal dentro de este ejemplo que estamos poniendo. El humano no hace lo propio. El humano anda por la calle y, repetimos, cuando no son los suyos o los que considera su ego como los suyos, como su tribu, no reconoce a nadie más. Y entonces pasa de comportarse como un mamífero de manada a comportarse como un insecto de colmena que puede moverse junto a otros, pero no hace por reconocerse de una manera empática. Y es más, ni siquiera hacemos por saludar a otros, porque el yo saludar a otro, verle a los ojos, de inmediato activa mi ser, de inmediato activa la empatía humana, de inmediato activa el código yo soy tú, tú eres yo, y eso trae como consecuencia que si yo te percibo como similar a mí,
Por ende, voy a comenzar a preocuparme por ti con lo que eso representa. Y lo que menos quiere el individuo masificado es preocuparse o ocuparse por otros, porque justamente este sistema de masificación basado en el miedo y representado por el triunfalismo, representado por el reconocimiento al mérito, representado por el exceso de negatividad y representado justamente por el ganar, nos hace competir entre nosotros en lugar de compartir. Entonces, si yo no te conozco, si no sé quién eres, por tanto, no me va a importar absolutamente nada de ti. Y esa es la justificación para yo no ocuparme también de ti como lo haría por aquellos que yo considero los míos. Bajo esta tesis podemos deducir entonces que es el pretexto perfecto. Si yo no te conozco, si yo no me veo en ti y si yo no siento empatía por ti, entonces, bajo la justificación de este sistema tortuoso y horrible llamado el sistema del triunfalismo, entonces puedo competir contigo, te puedo despedazar, te puedo pisotear, puedo quitarte tu puesto y puedo hacer lo que sea. El problema es que esto se agrava y conforme va pasando el tiempo peleamos con todos por todo y por nada y no queremos abrirnos a nadie bajo ninguna circunstancia, a menos que sea que alguien me presente o que circunstancias muy particulares de pronto me obliguen a poder empatizar con otro. Algo que está muy marcado más en la condición europea que en la condición latina, porque el gen latino tiene una mezcla de tantas razas que se ha perfeccionalizado y que justamente en el fondo de nuestra esencia aún no se corrompe el código yo soy tú, tú eres yo, y en algunos lugares, por ejemplo como México, todavía existe la situación de ser empático con otro aunque no lo conozcas, pero aún así esta competencia está muy marcada para subir más rápido al bus, al camión, peleando el lugar en el vehículo junto con el otro. En general, cualquier cantidad de detalles pueden representar cómo nos dividimos y cómo estamos ya completamente enajenados y como nuestro pensamiento ya está completamente sumergido en el competir por encima del compartir. Es justamente cuando hay situaciones catastróficas como los desastres naturales que hemos vivido últimamente, sobre todo aquí en México hace algunos meses, que se vuelve a activar el código yo soy tú, tú eres yo, y se elimina por completo la masificación. Y es entonces bajo esta máxima empatía que es: si algo te pasa a ti, también me pasa a mí. Entonces comienza a reactivarse nuestra extraordinaria forma de expresión como lo es el ser. Pero cuando se termine el desastre natural, cuando volvemos a la cotidianidad de este sistema masificatorio, entonces, en ese momento es cuando regresamos otra vez a lo triste, ambiguo, frío, retrógrado y primitivo del ser masificado, del egoísmo, del yo por encima de los otros, del culto al yo. Es justamente que a través de estos videos vamos a ir decodificando video a video el comportamiento natural primitivo, densificado que tiene el humano en estos tiempos y evidentemente cómo vamos a restablecer un vínculo sobre todo con nuestro ser, un vínculo sobre todo con la gran familia humana y con la esencia de esta, que es lo que necesitamos. El ser humano en estos tiempos necesita mucha reflexión, mucha aceptación, mucha empatía, mucha ideología nueva, nuevos paradigmas, nuevos axiomas, nuevos conceptos que le permitan ir creando nuevas estructuras mentales. Vamos a hablar, por supuesto, del consciente, del subconsciente, del supraconsciente, que este es un tema que se toca muy poco, sobre todo porque le dan tintes de tipo dogmático, religioso, espiritual. Y acá es lo que menos vamos a hablar. Vamos a hablar desde un punto de vista sociológico, antropológico, pero por supuesto encaminado al despertar el ser y sobre todo las creencias de tipo superiores, que es fundamental que en estos tiempos, sobre todo cuando nuestra ciencia está adormilada o nuestra ciencia está al servicio del mercado, no nos puede dar la suficiente evidencia. En estos tiempos la ciencia está al servicio de la empresa, del libre mercado, de los bancos mundiales, del Fondo Monetario Internacional, y eso no le permite a la ciencia estar libre, no para crear nuevas tecnologías, sino que ahorita la humanidad necesita más evidencia, necesita de más descubrimientos que le permitan entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué nos constituye como humanos, cuáles son nuestras responsabilidades como individuos y después nuestras responsabilidades colectivas como especie en general. Entonces, mientras la ciencia siga adormilada y siga también masificada, pues evidentemente vamos a seguir
si no nos individualizamos y si no creamos un camino de iniciación, si no nos reestructuramos mediante las bases iniciáticas, como ya lo han hecho grandes seres en la historia de la humanidad, pues evidentemente no vamos a poder entenderlo. Y para poder lograr esta iniciación y para poder lograr emanar esta grandeza, tenemos que recurrir a las ideas de tipo superiores, al campo de las ideas, a las utopías, a esto que necesitamos crear en nuestra mente para poder comprender de un modo generalizado que nos obligue a una reflexión particular y que al mismo tiempo pueda ser recíproca. O sea, que las creencias y las ideologías van a jugar un papel fundamental siempre y cuando no estén masificadas, siempre y cuando estén decodificadas de las religiones, decodificadas del dogma, decodificadas del ritualismo y decodificadas de las instituciones de creencias superiores. Mientras tanto, el individuo tiene la obligación personal de ir creando sus propias ideologías y filosofías, basadas en lo que quiera, pero propias, sin que nadie me dicte, a mi tiempo, a mi ritmo y a mi forma. El Despertar del Ser justamente es un canal que va a tener esta particularidad, esta aportación justamente que hacemos. Y bueno, pues también vamos a estar agradecidos que nos den sus comentarios, que le den ahí clic al botoncito, a la campanita, para que les salgan las notificaciones y por supuesto que nos agreguen y le den compartir al canal. Mi nombre es Heriberto Cárdenas, vamos a estar transmitiendo un video por semana, así que también mándenos sus comentarios, háganos saber qué les está pareciendo la información que estamos tocando acá. Mucha información van a poderla encontrar por ahí en algunos documentales, yo que sé, en algunas lecturas, otra no, otra es sacada justamente de la esencia de nuestro ser, que a final de cuentas es lo que procurará este canal, que tú como individuo logres entender y recobrar la dignidad a través de estas teorías que vamos a exponer acá, para que tú saques y emanes lo mejor de ti, que está recopilado en 3.8 mil millones de años, y que sepas que tú, desde lo individual y aparentemente, entre comillas, insignificante, tú, siendo tú, le puedes aportar un montón de cosas a la colectividad, y que en determinado momento tus teorías, tus aportaciones, tus conjeturas personales le van a servir a gran parte de la humanidad, que es justamente lo que en estos tiempos pretendemos todos aquellos que somos o que nos consideramos comunicadores de la conciencia. Así que, bueno, pues mándanos sus comentarios, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.